Y es hora de tratar el último tema que vamos a estar viendo en esta introducción a AngularJS, que es el punto del enrutamiento. Entonces, el enrutamiento lo que significa es, bueno, normalmente estamos claros que por la separación de responsabilidades nuestra aplicación no tiene que hacer una sola cosa nada más. Seguramente tiene que hacer varias cosas y dentro de contexto necesitamos tener la capacidad de manejar estas diferentes formas de observar las funcionalidades de la aplicación en lo que normalmente se llaman vistas. Entonces, para manejar estas vistas es necesario saber cómo voy a hacer para pasar de una vista a otra y cómo voy a moverme entre estas diferentes facetas de mi aplicación. Para eso tenemos en Angular el servicio de enrutamiento. Hay algo curioso sobre el enrutamiento en AngularJS, porque el enrutamiento en AngularJS se hace a través de un módulo externo que se llama ngRoute. Este módulo ngRoute provee servicios de enrutamiento, enlace profundo y directivas para aplicaciones de Angular. Entonces, toda la parte del enrutamiento se maneja a través de este módulo. Este módulo permite enlazar controladores, vistas y URLs relativas para generar el flujo de navegación de una aplicación AngularJS. Y las vistas son simplemente plantillas que pueden contener directivas y elementos HTML para representar una funcionalidad de la aplicación. Entonces, ¿cómo se utiliza el módulo de enrutamiento? Bueno, la principal característica del módulo de enrutamiento es que no viene dentro de la librería de angular.js. Hay que bajarla aparte y el archivo se llama Angular Route. Este módulo se distribuye por separado del archivo de Angular principal y debe referenciarse en el HTML de la misma manera. El módulo principal de la aplicación se debe agregar la dependencia del servicio ngRoute, porque lo que estamos haciendo entonces es viendo más o menos cómo funciona esta distribución de módulos de reutilización de módulos de Angular. Entonces sabemos que por inyección de dependencias, si necesito configurar algún módulo por el cual dependa mi aplicación, bueno, lo que tengo que hacer es simplemente referenciarlo a través de la inyección de dependencias en la declaración del módulo. Luego deben configurarse las rutas de la aplicación. Si vemos a la derecha, vemos más o menos cómo se configuran. Es a través de este servicio que se llama Route Provider, que viene dentro del módulo de ngRoute. Y ese Route Provider provee métodos que te permiten enlazar un URL con una vista con un controlador. Entonces, esa es la forma en la que configuramos las rutas dentro de nuestra aplicación principal. Fíjense que la configuración se realiza dentro del módulo principal que se referenció eh, al que se le agregó el módulo de ngRoute, es decir, no se configura en el módulo de ngRoute las rutas, sino que se le agrega como una configuración al módulo principal de nuestra aplicación. Y con la directiva ngView se denota el elemento donde se inyectarán estas plantillas de las vistas correspondientes. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces quiero que observemos realmente a nivel del código cómo se trabaja esta parte del enrutamiento, porque no es tan teórico, sino un poco más práctico. Entonces vamos a ir al código a observar cómo se ve esta configuración de enrutamiento. Bueno, ya en el código fuente, quiero que observen que tomé la salvedad de simplemente repetir dos veces el código que teníamos. Ahora tengo un header 1 y un header 2. Si se dan cuenta, la diferencia que tengo es en los nombres. Todos pertenecen al mismo módulo de stand-up, pero en una fábrica, un controlador y la directiva 1 y 2 para denotar las dos vistas diferentes que voy a tener. Entonces, la concepción que queremos aquí es que voy a tener una vista 1 donde voy a mostrar el header 1 y una vista 2 donde voy a mostrar el header 2. Entonces, lo necesario, lo que tuve que hacer es simplemente copié y pegué. Fíjense que las funciones a nivel de la directiva es la misma. Lo único que estoy haciendo es cambiando el nombre en el inyector de dependencia. Fíjense que eso me permite versatilidad. Puedo tener varias implementaciones del mismo concepto y añadirlos todos al inyector de dependencia. Y simplemente lo que tengo que hacer entonces ahora es configurar las rutas. Aquí arriba observamos la configuración de las rutas. Fíjense que todo queda de la misma manera. Agregué ngRoute como una dependencia de mi módulo de AngularJS y también agregué la referencia acá en mi index.html. Y lo que estoy haciendo es simplemente con el método de extensión configuración del módulo, estoy configurando a través de esta función, inyectando el proveedor de ruta y configurando a través del proveedor de rutas mis vistas. Entonces fíjense que tengo un proveedor de rutas y digo cuando me pidan el URL vista 1, entonces usa el template vista 1 HTML y pégalo con el controlador header community standup. Y cuando esté en la vista 2, exactamente lo mismo, por usar vista 2 con community standup 2.
Este otherwise lo que quiere decir es qué voy a hacer si no me piden la vista 1 o la vista 2. Esto es como configurar la ruta por defecto. Entonces, la ruta por defecto estoy diciendo que es vista 1. Si observo acá el markup, vamos a ver las ventajas que nos brinda el hecho de tener el enrutamiento. Al tener enrutamiento, lo único que tengo que poner es esta directiva ngView en un elemento del DOM para servir como punto de pivote y todas las vistas se van a inyectar en este contexto. Entonces, de aquí hacia abajo, cuando vayamos a ver las vistas, se va a empezar a inyectar el contenido que se tenga dependiendo del URL que se haya puesto. Si vemos los archivos HTML, nos vamos a dar cuenta que lo único que tengo acá es un Community Standup Header y aquí un Community Standup Header 2. Fíjense que no tengo la contextualización acá de tener el div arriba con el controlador, porque el módulo de ngRoute me permite quitarme ese paso. Aquí ya estoy contextualizando y estoy diciendo que este Community Standup Header va a ser el controlador de esta vista que se encuentra en la vista 1 y por eso no tengo que poner un elemento con una directiva ngController. De la misma manera en la vista 2, si vamos otra vez al index, vamos a darnos cuenta que estoy poniendo el controlador header Community Standup 2 y estoy contextualizando la vista con este controlador, por lo cual no tengo que tener un elemento con la directiva ngControl. Ahora, cuando vayamos al código fuente, fíjense que estoy en la ruta normal. No voy a poner ninguna ruta específica, sino voy a poner la ruta general para que observen cómo funciona el otherwise. Fíjense que ahora la forma de poner el numeral es una forma estándar para poner rutas relativas a nivel del cliente. Y después del numeral, entonces empieza nuestro enrutamiento custom del lado del cliente. Entonces nuestro enrutamiento nos llevó a vista 1. Fíjense que aunque ponga otra vez localhost 8080, siempre me lleva a vista 1 y ese es el enrutamiento que está funcionando. Entonces, claro, en la vista 1 voy a ver Community Standup AngularJS normal y si pongo vista 2, entonces tengo la capacidad de ver Community Standup 2 de AngularJS. Si vamos aquí a lo que el div está haciendo, fíjense que lo que él está haciendo es poner la vista dentro de este contexto del div que yo puse acá. Entonces, fíjense que él está creando un scope. Él está creando un scope dentro de esta clase que es el scope de la vista. Y como el header necesita compartir ese scope, se está pasando por herencia este scope entre estos dos elementos. Ahora, cuando voy a la vista 1, fíjense que lo que sucedió es que inyectó el 1. Entonces, esto es lo que nos permite la versatilidad. Entonces, lo que estamos haciendo es nuevamente separando inclusive la forma en la que vamos a mostrar nuestra aplicación y las funcionalidades de la aplicación utilizando el poder de las directivas y el poder que nos brinda AngularJS. Fíjense que esto nos lleva a que cuando observamos nuestro HTML es súper limpio. ¿Entiendes? Lo único que estoy diciendo es, mira, aquí está el standup app y aquí van las vistas. Y después en el JavaScript es donde tengo todo el control del flujo de mi aplicación, que es una de las cosas que sucede cuando manejamos framework como MVC, que es el hecho de que entonces, me refiero a MVC de Microsoft, o Symfony o Ruby on Rails, que entonces tengo la mezcla de que, ok, te traigo data al servidor, pero entonces tengo una librería como jQuery que tengo que poner para ir manejando los cambios que hay sin tener que ir al servidor nuevamente a buscar nueva información en un request nuevo. Este poder es impresionante. Entonces ya tenemos las herramientas básicas y ese es el punto que quería manejar en nuestra introducción a AngularJS, porque ya vamos a tener, ya pueden ustedes la capacidad de, bueno, poco a poco ir armando sus propias estructuras conceptuales con las directivas, ir mostrando vistas que tengan directivas e ir dinámicamente cargando esas vistas con este patrón de enrutamiento. No hay ningún camino fácil para aprender AngularJS. Es necesario sentarse y es necesario practicar mucho, y es necesario equivocarse, y es necesario ver qué funciona y no funciona, pero siempre es importante tener claro cuáles son las estrategias conceptuales y cuáles son las razones por las cuales Angular es como es. Eso es lo que brinda la diferencia entre la utilización del desarrollo de AngularJS y de otros frameworks JavaScript en general. Con esto lo que quiero decir es que seguramente cuando vayan a ver tutoriales y otros diversos tutoriales que existen tanto en YouTube como existen en Internet, van a darse cuenta que intentan rápidamente, bueno, directiva, bueno, haz esto, bueno, controlador, haz esto. Y eso no es el punto que quisimos hacer acá. El punto que quisimos hacer acá era demostrarles a ustedes conceptualmente las razones por las cuales Angular funciona de esta manera y cómo esas estructuras conceptuales pueden ayudar a hacer el desarrollo de aplicaciones web mucho más fáciles.
Entonces, le agradezco por su atención. Toda esta serie va a estar disponible dentro del canal de YouTube del AppDev Community Standup. De verdad que AngularJS es una excelente herramienta, pero es una herramienta y es necesario que recordemos eso. A veces tenemos la capacidad de ver más allá y decir, bueno, no, es que yo hago una aplicación en AngularJS. No, tenemos que hacer aplicaciones que utilicen las herramientas. Esa es la forma en la que tenemos el control y en la que realmente podemos añadir la versatilidad necesaria para ajustarnos a estos tiempos que son tan cambiantes y donde las herramientas son famosas una a cada rato, como AngularJS 1, después AngularJS 2 o Ember o lo que sea. Tenemos que tener la capacidad de separar nuestra aplicación de los frameworks, pero eso es un tema de arquitectura que trataremos en otra sesión. Entonces, muchísimas gracias. Aquí están mis datos de contacto. Dentro de la presentación se encuentra el board de Trello, donde pueden realizar votaciones para ver cuáles son los temas que vamos a tratar. Realmente lo que queremos es crear una comunidad de desarrollo, queremos el feedback, los comentarios en los videos están abiertos para que dejen sus preguntas y bueno, muchísimas gracias.